Creo que no existe una forma correcta de leer los clásicos. Existen aquellos que lo juzgan todo basándonos en mentalidad y descubrimientos actuales, como están aquellos que lo justifican todo basándonos en que son un producto de su época. Y yo creo que esta conversación resurge más que nunca, específicamente con todo el auge de la Odisea. Incluso aquí, creo que contrastando un poco con las declaraciones de Lupita Nyong'o, hay una cosa que es intrínseca en la Odisea y es el impacto femenino, la fuerza que tiene e incluso el poder que tiene no solo en la narrativa, sino en general en toda la historia. Y es que en la Odisea, a diferencia de la Ilíada, por ejemplo, Briseida tiende a ser más como un personaje que de alguna manera funciona de forma pasiva. Ella es el trofeo de Aquiles. Por ella surgen las circunstancias, mas ella no vota ni decide realmente lo que ocurre, ya que son personas de mayor peso las que deciden por ella. Pero incluso aquí en la Odisea, para mí es importante evaluar cómo es que se escriben a las mujeres, cómo es que las mujeres guían la narrativa y cómo es que ellas hacen mover la narrativa realmente. Y es que sí, Odiseo es el protagonista, pero en mi opinión, Odiseo no daría ni un solo paso si no fuera por todas las mujeres de este relato. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, bienvenidos a este canal. La verdad es que hoy vamos a platicar acerca de este tema que me llama mucho la atención. De igual forma, si tienen alguna duda, consulta, lo que sea, podemos discutirla perfectamente en comentarios y vamos a comenzar con el video. Atenea como el motor del relato. Y es que incluso la Odisea no inicia realmente con Odiseo tal cual, sino que esta inicia con los dioses, y con los dioses específicamente con Atenea hablando, con Atenea abogando y con Atenea discutiendo acerca de este tema. Ella nunca es presentada solo como una diosa que acompaña, una diosa que va viendo, una diosa que guía, que presencia. Ella aquí, y al igual que realmente funcionaban las deidades griegas en su época, no eran como estáticas o como que solo observaban como jueces imparciales, no. Aquellas opinaban, intervenían y hacían muchas cosas según su propia conveniencia. Pues esto mismo pasa en el caso de Atenea. Ella no se mueve como figura neutral. Ella se mueve incluso como un faro que guía completamente la narrativa. Y es que su figura es una brújula, obviamente para el mismo Odiseo, pero incluso también para Telémaco. Es ella la que le da el consejo de huir, es ella la que intercede porque él haga todas las cosas, incluso es ella la que mueve todos los hilos que ocurren durante todo el viaje. Y es que como dice este artículo de la BBC, Sexo, Estrategia y Poder, cómo las mujeres moldean la Odisea, Atenea sabe muy bien que los hombres ostentan el poder en la tierra, pero son las mujeres las que determinan los eventos a través de su astucia. Aquí su figura, más que ser ridiculizada o ser minimizada, es una figura casi que idealizada, una figura que más que solo acompañar, ella guía, ella maneja, ella moldea. Todo el relato y todo el viaje se mueve gracias a ella, gracias a decisiones de ella y gracias a movimientos de ella. Aquí nota de edición, y es que una de las cosas que más me gustó al momento de resaltar este artículo es también mostrar como lo estratega que podía ser Atenea, ¿no? Obviamente ella era la diosa de la guerra, pero también aquí verla como alguien que decide, como alguien que hace, como alguien que actúa, pero que también adaptándose, entendiendo e incluso sabiendo leer, interpretar y superar los propios códigos. Por eso es que ella se disfrazaba de diferentes hombres para poder interpretar y para poder pasar esos propios filtros, a diferencia de que ella se hubiese disfrazado de una esclava, por ejemplo. Se disfrazaba de aquellas personas que ellos tenían más cerca para que las opiniones pudiesen ser validadas. Incluso ellos sabiendo que era la diosa de la que se estaba hablando, no deja de ser como muy interesante la manera en la que Atenea manejó los hilos de toda esta situación. Y aquí también otra pequeña nota, me gustó mucho el hecho de que Christopher Nolan utilizara el hecho de que Atenea, digamos, más como una figura que se le aparecía, era también como una representación de la propia culpa de Odiseo. Y es que aquí este personaje específicamente me recuerda mucho al caso de Criseida, que fue un personaje que causó prácticamente la discordia entre Aquiles y Agamenón, ya que ella fue secuestrada y era utilizada como esclava, y entonces aparece su padre, que era parte del templo de Apolo, y el caso es que quería que le devolvieran a su hija. Y creo que aquí su aporte en la narrativa también viene a ser como una referencia a todas estas mujeres que no podían elegir porque otros hombres tomaban las decisiones por ellas, y cómo es que esta mujer se materializa a manera de culpa, pero también a manera de propia responsabilidad, y que la diosa Atenea no solo es alguien que guía y que moldea, sino que también perpetúa y que nos muestra un poco, o que nos sirve a nosotros como espectadores actuales, un poco como espejo de la culpa de Odiseo. Eso me gustó bastante. Penélope, más que una esposa que espera. Y es que incluso Penélope, muchas veces en el imaginario colectivo y al momento de pensar en ella, la vemos un poco más como la esposa que espera, la esposa que está pacientemente esperando a su esposo y como el rol que se le había asignado. Pero es que de hecho en su espera existe la propia autonomía de parte de Penélope. Y es que incluso la propia narrativa no se lee como una mujer que simplemente espera porque es su deber. Y aunque sí, quizá era para perpetuar de que las mujeres que valen la pena, pero incluso en su propia espera existe una reivindicación. Ella
decide no casarse con ninguno de los pretendientes por amor a Odiseo, pero incluso también por autonomía propia, donde ella entiende perfectamente que casándola es también una manera de controlarla. Pasa a ser una posesión de su esposo, no puede ser una figura individual por sí misma. Ella depende de un esposo, porque pues así tristemente funcionaban los cánones de la época. Pero acá, Penélope con su espera busca hacer una reivindicación de todo lo que ella conoce. Ella decide dónde criar a su hijo, dónde vivir, y que incluso, aunque el reino decía que no tenía rey, la tuvieron a ella durante 20 años haciendo cargo. Y es una bonita añadidura, en mi opinión, por parte de Nolan, hacer que este trabajo se reconozca. Más que ser Penélope solo una esposa que espera, ella es una figura que con ayuda de la espera y que incluso con ayuda de lo que ella tenía que tejer, ella puso la condición de que iba a tejer algo. Cuando ella lo terminase de tejer, pues ya, o sea, se casaba y elegía pretendiente. Lo que la gente no sabía o no se sabía y ya después se descubre es que ella sí tejía, pero lo destejía todo antes de irse a dormir. De esta manera, ella volvía otra vez a este ciclo y nunca terminaba. Esto, más que solo ser un símbolo de amor, de espera, de entrega, de todo esto, esto también para mí refleja mucho esta autonomía propia. Penélope busca ser independiente y busca una independencia personal. Busca de alguna manera reivindicarse, busca elegir a quién espera, elegir dónde vive, elegir ella, ser ella quien toma una decisión a pesar de que está en una situación en donde todos quieren decidir por ella. Todos los pretendientes buscan decidir por ella, todos buscan qué es lo mejor para ella, pero nadie realmente se pregunta qué es lo que Penélope quiere, porque realmente en ese momento a ellos no les importaba y eso es una cosa súper triste y creo que es por eso que el personaje de Penélope no debería ser pintada solo como una esposa que espera, una esposa que aguarda, sino que ella es un personaje que con su espera también busca elegir, busca reivindicarse, busca entender, busca ser comprendida incluso y busca poder decidir si ella decide serle fiel a su esposo, si ella decide esperar a su esposo, si ella decide gobernar, si ella decide no gobernar, poder tener ella, aunque sea por un momento, la última palabra. Ella es, por así decirlo, un objetivo en movimiento, cuyo éxito en mantener a raya a sus pretendientes tendrá una influencia directa sobre la capacidad de Odiseo de recuperar su reinado. Y es que es acá donde más que solo elegir por sí misma también acompaña o ayuda al relato. Por ejemplo, gracias a su espera, Odiseo puede encontrar una figura de lealtad. Odiseo vuelve a su tierra, puede volver tranquilamente porque estuvo alguien haciéndose cargo, porque estuvo Penélope manteniéndose leal, manteniéndose fuerte y manteniéndose según sus propios ideales y según sus propios valores. Y entonces aquí su figura, más que ser solo la esposa que espera, es una mujer que gracias a su decisión de esperar, también mantuvo todas las cosas a raya cuando él no estuvo. Es ella la que se hizo cargo, es ella la que estuvo en Ítaca y es ella la que tomó las decisiones. La feminidad oscura. Creo que aquí se viene como toda un área bastante grande en la Odisea y es que aquí la feminidad también es descrita como algo oscuro, como algo a temer, como algo profundo. Específicamente figuras como Calipso y Circe creo que encarnan perfectamente este ideal. Más que ser solo las amantes de Odiseo, ellas también representan ese poder, ese cuestionamiento. Ellas deciden realmente qué pasa con Odiseo. Ellas son las que lo liberan, ellas son las que se mueven, ellas son las que lo mueven incluso a él. Él puede viajar y él se puede mover basándose también en lo que ellas están decidiendo acerca del relato. Y aquí también se habla un poco acerca de que la feminidad siempre ha sido asociada un poco a la oscuridad, porque de esta manera es como algo inentendible y también se volvía como incluso algo a qué temer, ¿no? Aquí Homero, por ejemplo, personifica a Circe como una bruja, pero más que ser solo una bruja, que también es como un símbolo muy importante para las mujeres, específicamente el tema de las brujas, ella aquí con esto elige y es incómoda porque no es un personaje complaciente, no es un personaje que está ahí para hacerle caso a Odiseo, que aunque sí, eventualmente se enamora de Odiseo, ella convierte a sus hombres en cerdos, ella está perfectamente consciente de lo que ellos pueden llegar a hacerle y de la amenaza que ellos también pueden llegar a hacer para ella. Aquí ella incomoda porque ella no sigue un molde, no sigue como un estándar establecido, es una bruja, pero es una bruja porque ella toma sus decisiones, ella decide también dónde sentirse a salvo y qué hacer al respecto. Y creo que aquí, partiendo un poco de figuras femeninas que intimidan porque son incómodas, creo que hace falta hablar de Clitemnestra. Ella es la reina de Micenas, la esposa de Agamenón. Ella sufre un duelo terrible ya que Agamenón tiene que hacer un sacrificio de su hija, ya que ellos no pueden irse y se necesita un sacrificio del más grande de los aqueos, ¿no? Como que del más fuerte de todo. Y entonces aquí donde ella, cuando Agamenón vuelve de la guerra, pues ella lo asesina. Esto se maneja mucho mejor en la tragedia de Esquilo llamada Agamenón, donde incluso para mí esta figura se muestra como una feminidad oscura, pero también se muestra como una figura profundamente compleja. Tras la muerte de su hija, ella no encarna este ideal de una mujer que espera, de una mujer que es leal. Ella sería en este caso la antítesis de Penélope. Ella representa esta feminidad oscura, esta feminidad un poco más fuerte, esta feminidad que decide. Ella, a pesar de que sí,
muchas interpretaciones dicen que también lo hacía por su amante, realmente lo hacía por su hija, porque lo que se le fue arrebatado, por esas cosas en las que ella no tuvo decisiones, por esas veces en las que ella no decide, ella no elige, simplemente se le fue arrebatada porque su esposo así lo decidió, porque su esposo decidió que era lo mejor para la guerra, lo mejor para la invasión y lo mejor para todo. Y aquí podemos también entender a Agamenón como una persona incluso conflictuada entre su hija y el propio poder, hasta cuáles son los límites que él tiene que llegar a tomar, pero aquí ella representa también esta fuerza, esta feminidad mucho más oscura, una feminidad que decide, es incómoda porque ella decide, es incómoda porque ella toma venganza por sus propias manos, si está bien o está mal moralmente hablando, ya es otro tema, pero ella decide realmente acerca de lo que pasa, acerca de lo que vive y acerca incluso del duelo de su propia hija. Y es que ellas utilizan su belleza también como un objeto, ellas la utilizan como una herramienta, ellas saben perfectamente bien qué es lo que opinan los hombres de ellas, cuál es su lugar en este mundo y cuál es el lugar que se les ha sido asignado. Y más que solo aferrarse a él, ellas deciden tomar poder gracias a él, deciden tomar decisiones gracias a él. La belleza aquí las hace activas, las hace decisivas, las hace figuras clave. Y aquí ya no terminé de completar la idea, pero me gusta la manera en la que resignifican la belleza, porque ya no es solo de que son bellas y eso es lo único que funciona, sino cómo utilizan la belleza como una herramienta, cómo son personajes activos y cómo crean no solo nuevas circunstancias, sino que ellas hilan la historia, también utilizando un atributo que tiende a ser muy utilizado también para ridiculizar un poco a las mujeres, ¿no? Como que, pues solo es bella, sino que ellas eran bellas, eran estrategas, eran inteligentes y eran mucho más incluso de lo que se esperaba en la época. Y es que incluso podemos ver cómo es que ellas tenían las cosas a veces más claras que Odiseo en la obra. Y creo que aquí en la feminidad oscura también es importante hablar acerca de un personaje sumamente complejo y es Helena. Helena aquí se muestra también como una figura arrepentida, una mujer que con ayuda de la edad, con ayuda de toda la experiencia, aprende también a ver sus errores, pero también a entender cuál es la narrativa que se le fue impuesta. Más allá de que si la guerra ocurrió por Helena o ocurrió realmente por motivos económicos y Helena fue la bonita excusa que utilizaron, aquí también es importante ver el lugar que se le da a Helena como una mujer activa, una mujer que está, una mujer que aún siendo víctima de muchas circunstancias y de como todo este tipo de opiniones, ella incluso elige, incluso está, incluso aconseja. Su figura aquí ya tiende a ser un poco más, ella aconseja a Telémaco e incluso ella forma parte de todo lo que cuentan acerca de Odiseo. Ifigenia y la autonomía aún en el sacrificio. Ifigenia realmente no sale en la obra, pero ella es la hija de Agamenón que pues es sacrificada. Esto se explora mejor en la tragedia Ifigenia en Áulide de Eurípides, pero aquí también podemos hablar un poco acerca de la figura femenina como una figura autónoma incluso en el sufrimiento. Ella toma la decisión de sacrificarse voluntariamente, no esperar a ser asesinada y poderse ir a manera de sacrificio. Esto pasa de manera supremamente dolorosa porque ella entiende que no tiene otra salida, ella entiende que no tiene otra opción. Y aunque aquí también podemos hablar acerca de, obviamente, toda la coacción que ella recibió para tomar esta decisión, también es importante verla como una figura que incluso busca tener autonomía, aún en un evento tan fuera de su control como lo que es el sacrificio. Ella, al darse a sí misma, entiende cuál es el lugar y trata de adaptarse a él. No es una figura pasiva. Y creo que aquí es importante, porque estas figuras femeninas no funcionan como entes pasivos, como muchas veces la literatura ha buscado retratar a la figura femenina. Estas mujeres buscan ser personajes activos, personajes que toman decisiones. No son espectadoras pasivas o víctimas pasivas. Ellas hacen, ejecutan y toman responsabilidad incluso de sus acciones. Es aquí donde Ifigenia también toma esta relevancia porque ella decide sacrificarse más que por el bien de Troya, entendiendo cuál es su destino y también intentando tener de alguna manera la última palabra en un evento que no le corresponde. Nausicaa y la hospitalidad que le salva la vida a Odiseo. Ella es la hija de Alcino, el rey de los Feacios, e hija de Arete. Y es que ella, en un sueño que Atenea le puso, es guiada para poder ir a lavar unas prendas acerca del mar y ahí es cuando encuentra a Odiseo. Todas las chicas que estaban ahí, todas las personas que estaban ahí salen huyendo, obviamente, porque pues ven a un tipo prácticamente tirado en el mar, qué miedo. Y en cambio ella decide ayudarlo. Y es que es esta hospitalidad que se ve como un gesto incluso tan banal, tan poco importante, tan, bueno, no sé qué, pero para la época era un tema súper importante. Cómo es que tú tratabas a las otras personas, hablaba de ti, incluso hablaba de tu respeto a los dioses. Y incluso aquí los feacios se representan un poco como figuras que no creen incluso en las mismas deidades o que van creyendo de manera diferente. Entonces es esto donde Nausicaa representa un personaje femenino que es clave, que es vital. Ella ayuda durante toda la narrativa, ayuda durante toda la historia y ella moldea simplemente con este acto tan sencillo, el acto de ayudar a Odiseo, la vuelve también un personaje que
de alguna manera representa la empatía, representa la nobleza. Y es que en aquella época las mujeres no eran representadas como los seres más nobles que digamos, eran más como pues, objetos para tener hijos. Entonces, el que ella representase esta nobleza que luego es alabada por otros personajes, también es importante, ya que su figura es trascendental para todo el camino de Odiseo. En mi opinión, difiero con lo que dijo Lupita Nyong. No te voy a decir acá que Homero es el mejor escritor de mujeres, porque creo que también en la literatura griega hay varios que han escrito mujeres de maneras diferentes y que incluso han como formado parte de esta narrativa de manera más adecuada o más bonita. Pero sí considero importante poder aprender a ver, obviamente, esto como un producto de su época, como un producto de su espacio, pero también aprender a verla como una historia que vive por sí misma y una historia que se defiende por sí misma, que forma parte de una narrativa individual y que creo que de alguna manera su manera de representar a las mujeres también fue un antecedente para representaciones futuras, ya sean tragedias como las que fui citando, por ejemplo, pero incluso también en literatura posterior, en donde la mujer deja de ser un objeto pasivo, pasa a ser un personaje activo que decide y que hace y que reivindica su posición, aún en unas circunstancias, aún en una posición en donde no puede hacerlo. Pero bueno, ya se me fue la luz, literalmente en todo el video estuvo súper variable, lo lamento por eso, pero espero que este video te haya gustado, que te haya parecido, y si es que es así, pues no te olvides de regalarme un like, suscribirte, comentar y tú y yo nos vemos en la siguiente historia. Bye.